muchachos, les platico rápidamente cómo vamos a hacer la actividad. Es muy sencilla en realidad. Lo primero que tenemos que hacer es esta parte de nuestros datos. Recuerden que estas 4 variables son las que necesitamos para hacer el ejercicio, que viene siendo la precipitación, la evapotranspiración potencial, la mitad de la evapotranspiración, que lo vamos a sacar con la fórmula, y por último la temperatura mínima media. Recuerden que estos datos son mensuales, desde enero hasta diciembre, y tenemos que poner el dato también anual. Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? Bueno, cada quien, de acuerdo a la estación meteorológica que les corresponde, se van a ir al PDF, a este, que les voy a subir en la plataforma para que tengan acceso. En este caso yo el ejemplo les hice para la barca, entonces lo primero que vamos a hacer es ubicar las estadísticas climáticas normales para esta estación. Aquí en el índice viene en qué página viene. Por ejemplo, la barca, página 172, nos desplazamos a esa página. Y aquí están. Estadísticas climatológicas normales para la estación de la barca en 2 periodos de tiempo. En este caso ya ustedes usarán la del sitio que les corresponde. Recuerden que vienen para 2 años, para un periodo de 30 años y uno de 50 años. Las que van a usar es el periodo de 1961 a 2010, o sea, el de 50 años. ¿Por qué? Porque este periodo es mayor y entonces las estadísticas son más viables. Muy bien, entonces como les decía, la primera variable es la precipitación. Aquí viene precipitación en milímetros. Y ya lo que ustedes van a hacer es transcribir estos datos. El dato de la precipitación desde enero hasta diciembre y el dato anual, que sería que sería el acumulado de todos los meses del año. Después, el segundo dato que nos pide es la evapotranspiración potencial. Esta medida en milímetros también viene aquí, en esta parte, en la penúltima fila, la encontramos. Evapotranspiración potencial. Igual viene para los 12 meses y por último el acumulado de el año, o sea, de la suma de todos los meses. Después acuérdense que les dije que aquí la mitad de la evapotranspiración lo vamos a utilizar para la gráfica. Es muy sencillo. Aquí yo ya lo hice, lo voy a hacer de nuevo para que vean cómo se hace. En la celda de Excel lo único que vamos a hacer es dar igual. Seleccionamos la celda de arriba, o sea el dato de enero. Y recuerden que con la diagonal le estamos diciendo a Excel que es una división. La vamos a dividir entre 2 y le damos Enter. Y ya automáticamente nos da ese valor, la mitad. Lo único que vamos a hacer para los demás, vamos a sujetar la celda, este punto en la parte inferior derecha, lo vamos a arrastrar hasta la celda anual y automáticamente nos va a dar los valores. Ya con la fórmula, esto lo hace Excel, no necesitan ustedes hacerlo a mano. Por último, este dato, la temperatura mínima media, recuerden que es el dato que necesitamos para sacar el periodo libre de heladas o el periodo de crecimiento térmico en base a temperatura. Acá también vienen nuestros datos. Temperatura mínima media sería esta, la tercera fila. Y obviamente también hay que pasar ese dato de enero hasta diciembre y el promedio anual, que en este caso es 11. ¿Cómo se saca el promedio? Bueno, les sumamos primero todos los datos de los meses y lo dividimos entre 12 y ese nos da el promedio, pero ustedes no lo tienen que hacer, el dato ya se los da aquí. Ya que tenemos todos estos datos, es lo que vamos a necesitar para hacer el ejercicio. Muy bien, iniciamos con el periodo de crecimiento, la duración de nuestro periodo de crecimiento. Esta es nuestra fórmula. Recuerden que lo que está entre paréntesis, en este caso PT, en esta parte y en esta otra es lo que tenemos que meter en la fórmula para que la fórmula nos calcule de cuántos días va a ser nuestro periodo de crecimiento. Recuerden que aquí les pongo la simbología que significa PT, la precipitación total, o sea, este dato, que sería la precipitación anual. En este caso, para el ejemplo que yo les pongo, es 803.7 milímetros.
Para su caso obviamente va a ser otro dato. Entonces lo que tenemos que hacer aquí en la fórmula, bueno, lo que yo hice, entre paréntesis, vamos a seleccionar nuestra celda donde nos da el dato de la precipitación total. En ambos paréntesis que nos pide la fórmula, nada más le damos Enter y automáticamente nos dice que nuestro periodo de crecimiento es de 136 días. Muy bien, el siguiente paso es calcular cuándo inicia ese periodo de crecimiento. Para calcular ese, se usa esta fórmula, que nada más el dato que le vamos a meter es la duración del periodo de crecimiento, esto que viene entre paréntesis, que es el dato que acabamos de sacar aquí, en la fila de arriba. Entonces nada más, en nuestra fórmula lo que vamos a hacer es seleccionar esa celda, como lo pueden ver, que serían los 136 días. Ustedes lo pueden meter de forma manual, pero a mí se me hace más fácil que ya metan, si ya tenemos en esa celda el valor, lo metan automáticamente. Le damos Enter y en automático nos da que es el día 156, el inicio de nuestro periodo de crecimiento. Recuerden que para esto, para saber qué día del año es el día 156, vamos a usar el link que nos mandó en el grupo el compañero Alex, donde nos manda allí los días julianos. Allí vamos a buscar qué día corresponde al 156. Para este caso, obviamente a ustedes les va a dar otro día. Y a mí, para mi ejemplo, corresponde al día 5 de junio. Para saber cuál es el fin del periodo de crecimiento, la fórmula es muy sencilla. Nada más al inicio del periodo de crecimiento, o sea, al día 156, le vamos a sumar la duración de nuestro periodo de crecimiento, que en este caso me dio a mí 136. La fórmula es muy sencilla. Yo aquí nada más hago la fórmula directamente en Excel, esa suma. A 156 le sumo 136, ustedes van a elegir obviamente para sus datos correspondientes. Le doy Enter y me dice que el fin de mi periodo de crecimiento para esta estación en particular es el día 293. Igual nos vamos a ir al link que tenemos de los días julianos y en este caso a mí me dio que el día 293 es el 20 de octubre. Entonces ya tenemos la duración de nuestro periodo de crecimiento respecto a humedad, cuándo inicia y cuándo termina. En este caso inicia el 5 de junio y termina el 20 de octubre, siendo esto una duración de 136 días. Muy bien, el siguiente paso es calcular el periodo libre de heladas. Esta es la fórmula que utilizamos. Lo único que hay que meter es esta, perdón. Vamos a meter nuestra temperatura mínima. Aquí viene lo que significa Tmin, significa temperatura mínima media anual. Y ese dato sería, en este caso, 11 grados centígrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a seleccionar o vamos a meter en la fórmula donde dice PLH. En este caso, yo metí directamente o elegí entre paréntesis la celda de ese valor, que es 11. Acuérdense que es la temperatura mínima media anual. Obviamente elegimos de nuevo ese valor, que es 11, le damos Enter. Perdón, me equivoqué estaba en la otra, es este. Muy bien, ya lo tengo seleccionado aquí. En este caso es la celda N5. Para ustedes, como van a meter sus datos, ya va a venir en automático esa celda también. Entonces lo único que me van a hacer es meter entre los paréntesis ese valor y le damos Enter. Y me calcula que nuestro periodo libre de heladas es de 266 días. Ahora nos falta saber cuándo sería nuestra última helada y nuestra primera helada. Para la última helada, la fórmula es esta. El dato que necesitamos es el periodo libre de heladas, o sea PLH. Aquí les pongo la nomenclatura. PLH significa periodo libre de heladas. Igual, lo mismo. Aquí en la fórmula vamos a meter ese dato que nos acaba de dar, que nos dio 266 días en este caso. Obviamente a ustedes les va a dar otro dato. En este paréntesis y en este otro lo metemos. Nomás le damos Enter
y me calcula que mi última helada es el día 60. Me voy a mi link donde están los días julianos y yo encontré que el día 60 es el 1 de marzo. Esa es la probabilidad de nuestra primera helada, perdón, de nuestra última helada para este caso en específico, para la Barca Jalisco. Ahora nuestra primera helada, usamos esta fórmula. Igual vamos a meter solamente en los paréntesis nuestro dato del periodo libre de las, que es 266 días. Para no meterlo como tal, ya saben, seleccionamos la celda en ambos paréntesis, le damos Enter y me dice que la probabilidad de mi primera helada es el día 326. En mi link de los días julianos encuentro que este día es el 22 de noviembre. Muy bien, entonces ya sabemos cuánto dura nuestro periodo libre de heladas, cuál es la fecha de nuestra última helada y cuál es la fecha de nuestra primera helada. En este caso particular es 1 de marzo nuestra última helada y para nuestra primera helada el 22 de noviembre. Ese lapso de tiempo que transcurre entre estas dos fechas es de 266 días, nuestro periodo libre de heladas. Por último, lo que hacemos, vamos a sacar el periodo de crecimiento efectivo. El periodo de crecimiento efectivo, recuerden que les dije que es donde se sobrepone el periodo de crecimiento térmico con el periodo de crecimiento húmedo, o sea, el periodo donde es viable establecer nuestros cultivos gracias a que las condiciones de temperatura y humedad nos favorecen. Entonces, igual, aquí tenemos nuestra formulita que aplicamos. Igual aquí el dato que nos pide es la precipitación total, igual que en la fórmula de arriba. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a meter simplemente ese dato, que es la celda N2. Igual la seleccionan para que no metan el dato como tal. Para mi caso particular de la barca, recuerden que nuestra precipitación total es de 803.7 milímetros. Obviamente para sus estaciones les va a dar datos diferentes. Le damos Enter y me dice que mi periodo de crecimiento efectivo es de 195 días a comparación del periodo de crecimiento húmedo que solo nos dio una duración de 136 días. ¿Por qué aumenta? Porque este periodo es cuando se sobrepone las condiciones favorables de humedad y de temperatura, y el de arriba solo es la humedad. Por eso es la diferencia. Lo que nos restaría ya nomás es calcular cuándo inicia, si dura 195 días este periodo, cuándo iniciaría y cuándo terminaría este periodo. Sencillito, lo único que hacemos es aplicar esta fórmula que viene. Lo único que nos pide la fórmula igual es la duración de periodo de crecimiento, esto entre paréntesis. Y solo vamos a meter ese dato en ambos paréntesis, ya saben, seleccionando la celda. Lo hago para que vean cómo es. Hago clic en la celda y ya le estoy diciendo que tome el dato de 195 días sin necesidad de que lo ponga numéricamente usted. Lo hago también para el otro paréntesis, doy Enter y ya me dice que el inicio de mi periodo de crecimiento efectivo es el día 131. Voy, busco a mis días julianos y encuentro que ese día 131 es el 11 de mayo. Recuerden que para el fin del periodo de crecimiento la fórmula es sencilla, nada más vamos a sumar el inicio del periodo de crecimiento, que sería el día 131, más los días que dura este periodo, o sea 131 más 195. Seleccionan estas dos celdas, damos Enter y me dice que mi fin del periodo de crecimiento efectivo es el día 326. Nos vamos a nuestro calendario juliano y encontré yo que el día 326 es el 22 de noviembre, que coincide justamente con la probabilidad de la primera helada. Y ya, sería todo. Lo siguiente que vamos a hacer es graficar. Como pueden ver, aquí yo lo hice. Recuerden que graficamos la precipitación, la evapotranspiración potencial y la mitad de la evapotranspiración potencial. Entonces, lo que obtenemos aquí, para este caso de la barca, la línea verde es la precipitación o la lluvia. Y recuerden que, bueno, la línea roja en este caso es la mitad de la evapotranspiración. Recuerden que todo lo que supere la precipitación a esta línea roja ya es nuestro periodo de crecimiento. Si excede aquí la evapotranspiración, que en este caso es la línea morada, esto nos quería decir que todo lo que excede es un periodo húmedo, donde hay, digamos, de cierta manera, una humedad de sobra. No quiere decir que es malo, pero sí tenemos suficiente humedad.
Entonces toda esta parte es nuestro periodo de crecimiento. ¿Cómo grafiqué yo esto? Bien sencillo. Lo único que hacemos es seleccionar todos nuestros datos. Ojo, hasta diciembre. Aquí el anual ya no lo vamos a graficar, ni el de la temperatura mínima. ¿Por qué? Porque recuerden que la temperatura mínima media solo usamos ese dato para calcular las heladas o el periodo libre de heladas. Entonces, ya que seleccionamos nuestras tres variables, a graficar la precipitación, la evapotranspiración potencial y la mitad de la evapotranspiración. Hasta diciembre, recuerden. Nos vamos a ir a insertar y aquí viene una opción que son gráficos. Si ustedes dan en esta opción que dice gráficos recomendados, probablemente ya les va a dar esta gráfica de línea que es la que nos interesa. Esta gráfica de barras no nos interesa, la que nos interesa es esta de línea. Si no les dan los gráficos recomendados, esta gráfica de líneas, se van a ir entonces a esta parte, a esta sección que es gráficos de línea, y miren, aquí automáticamente ya les va a dar los gráficos de líneas. Sería este para este caso, lo seleccionamos y bueno, yo ya lo había graficado, me la volvió a graficar. ¿Qué fue lo que yo hice diferente? Cambié simplemente los colores de las líneas. Para que fuera más viable yo le puse color morado, rojo y verde, para que fuera más gráfico, porque por ejemplo este color gris para mí en lo particular se me hace un color muy áspero. ¿Qué más le pongo? Título de gráfico, aquí yo fue donde le puse el título de gráfico. Obviamente el de nombre le puse periodo de crecimiento para la Barca Jalisco. Ya ustedes le pondrán el nombre del lugar que les corresponde, no sé, periodo de crecimiento para el que le tocó tal vez Jalostotitlán, Jalisco. Y así cada quien con su respectivo lugar. Lo otro que hice, aquí ya les da qué significa cada una de las líneas en automático. Nada más le puse nombres a los ejes. Al eje horizontal son los meses del año y al eje vertical es la unidad de medición que usamos para nuestras tres variables, la precipitación, la evapotranspiración y la mitad de esta. Todos en conjunto se miden o todos se miden de la misma manera, que son los milímetros. Entonces esos sí no se los da por default. ¿Cómo le van a hacer ustedes para añadir los nombres de los ejes horizontal y vertical? Se van a ir a esta parte del diseño de gráfico, agregar elemento de gráfico y aquí viene títulos de los ejes. Van a seleccionar eje horizontal y igual para el eje vertical, para ambos ejes. Y ya les salen allí los cuadros. Ustedes lo único que van a hacer es ponerle el nombre correspondiente. En este es milímetros y para este meses del año. Y listo. Si ustedes quieren cambiar los colores de las líneas para que sea más gráfico, más visible, más visual para ustedes, me van a seleccionar, por ejemplo, aquí el que les da color gris. Me seleccionan la línea y nos vamos a ir aquí en formato. Y en formato, aquí en esta casilla que nos dice contorno de forma, vamos a seleccionar, por ejemplo, si lo pongo rojo, como se pueden dar cuenta, ya cambia nuestra línea roja, ya se ve más visual, no tan áspero como el gris, y lo pueden hacer para las otras líneas igual. Recuerden esta casilla, por ejemplo aquí que lo quisiera poner verde, y así sucesivamente. Pueden usar los colores que ustedes quieran que se les haga más viable. Hay muchos colores, recuerden esta es la casilla, contorno de forma donde yo puedo cambiar esos colores. Igual, si se fijan, las líneas del reverso o del fondo de la gráfica, en este caso vienen como un cuaderno de raya, líneas horizontales. Para mí es más visible que pongamos una cuadriculada. Yo aquí lo hice, por ejemplo, pero ¿qué tuve que hacer? Bueno, le tuve que modificar eso. Esta parte la vamos a modificar en diseño de gráfico. Aquí en diseño rápido no.
Aquí, por ejemplo, este estilo nos da en automático esa cuadrícula de fondo y se ve más visible cuántos milímetros serían para cada mes. Por ejemplo, aquí la precipitación para abril nos podemos dar cuenta que prácticamente es de 0. Muy bien, ya que tengamos todos estos datos, nuestro gráfico, nuestros cálculos, ¿a dónde nos vamos a ir? En la tarea, en Classroom, yo les voy a anexar en formato de Word cómo quiero que me hagan el formato de entrega de la práctica. Yo se los voy a mandar. Aquí lo tengo. Yo lo realicé para el ejemplo que les estoy dando, para la Barca Jalisco. Obviamente ustedes lo van a adecuar al lugar que les haya correspondido. Es este el archivo. Incluso yo les doy un ejemplo de portada, de orden, de cómo quiero que me lo presente. Las características de la portada que lleva son el nombre del plantel, de qué curso estamos hablando. Recuerden que es módulo 2, que se llama o se titula el módulo Emplea técnicas agrícolas para la producción. Recuerden que es una práctica que pertenece al submódulo 3, que lleva por nombre Cultiva plantas regionales. El nombre mío, del profesor, el nombre de la práctica, que es caracterización del medio natural, periodo de crecimiento de cultivos para la Barca Jalisco. En mi caso, que yo lo hice para la Barca, obviamente en su caso va a ser para el lugar que lo hayan hecho, no sé, para Chapala, Jalisco, por un decir. Aquí en este espacio me van a poner el nombre de quien me entrega el trabajo, o del alumno o de los alumnos, porque recuerden que hay equipos o parejas más bien, o equipos de 3. Si son 3, pues aquí ustedes me van a poner los nombres de los 3 integrantes. Y bueno, la fecha de entrega, como ya les había dicho, es para este jueves próximo, 7 de septiembre, a última hora, 11:59 de la noche, recuerda. Después la introducción y los antecedentes yo ya se los pongo, definiciones de la estación de crecimiento, el periodo de crecimiento térmico, húmedo, los conceptos. Esta gráfica es muy importante, acuérdense los 4 tipos de periodos de crecimiento, me van a indicar después en resultados qué tipo de periodo de crecimiento tiene su ejemplo. Los objetivos, esos no van a cambiar, obviamente esos son los mismos para todos. Nuestros datos, aquí sí es donde empieza el formato a cambiar. Yo obviamente lo hice para la Barca, ustedes lo van a hacer para el sitio que les haya correspondido. Entonces lo primero que vamos a hacer en esta figura, van a poner la localización geográfica del municipio o de la estación meteorológica que les haya tocado. Es muy fácil, en Google lo ponen, no sé, ubicación geográfica o mapa de Chapala, Jalisco. Ya les va a aparecer este tipo de imagen, me lo van a poner. Después en este cuadrito me van a poner la localización geográfica y altitudinal de la estación meteorológica que les haya correspondido. ¿Dónde vamos a obtener estos datos? Por ejemplo, para mi caso, la estación se llama La Barca y el municipio es La Barca. Hay algunas estaciones que no sé, creo que la de Tepatitlán, por ejemplo, el municipio es Tepatitlán, pero la estación tiene un nombre diferente a Tepatitlán, ahí es donde me lo van a poner. Hay muchos municipios que tal cual, como se llama el municipio, así se llama la estación. Entonces me van a poner estas coordenadas de longitud y de latitud donde se encuentra el municipio y la altitud. Es bien fácil. ¿Dónde las vamos a encontrar? Acá en nuestro manual, de donde obtuvimos las estadísticas. Se van a ir casi al inicio del PDF. Y después del índice va a venir estos datos. Viene una breve introducción, la metodología que se utilizó. Y en la página 19 comienzan estos datos, la ubicación geográfica, altitud de todas las estaciones que vienen en este libro o en este PDF. Por ejemplo, La Barca, que es el ejemplo que yo les estoy dando. La Barca, aquí están, miren. Esta es latitud, después longitud y al último la altitud. La altitud, recuerden que es la altura a la cual se encuentra sobre el nivel del mar ese sitio. El ejemplo, bueno, aquí por ejemplo para Acatlán de Juárez. Esta es la latitud
Son 20 grados, 25 minutos, 14 segundos. Después la longitud son 103 grados, 35 minutos, 28 segundos. Así es como se lee estas coordenadas geográficas. Y por último, en este caso nos dice que está a una altitud de 1370 metros sobre el nivel del mar. De aquí yo saqué los datos de la barca. Aquí están. Y lo único que hay que hacer es pues pasarlos a este cuadrito. Aquí, miren. Por ejemplo, la barca se encuentra a una longitud de 102 grados, 32 minutos y 33 segundos, a una latitud norte de 20 grados, 19 minutos y 44 segundos. Y a una altitud en metros sobre el nivel del mar de 1537. Muy bien. Lo siguiente es que me pongan este cuadrito con las estadísticas climatológicas normales de la estación que ustedes tienen, de las cuales obtuvimos la gráfica y los cálculos de nuestros periodos de crecimiento, tanto el térmico como el húmedo. ¿De dónde lo van a sacar? Pues de su plantilla de Excel. Es fácil. Vamos a seleccionarlo todo, le damos copiar, nos la llevamos a Word y le damos pegar. Obviamente aquí nos va a dar diferentes formatos. Ya el formato en el que ustedes me lo quieran presentar ya depende de ustedes, el diseño de la tabla. Hay varias formas de presentarlos, colores, diferentes tipos de celdas, en fin, hay muchas opciones para que me lo presenten ustedes, desde hasta de una tabla sin formato muy sencilla, pero que se entienda, es la idea. Muy bien, después de eso, ahora sí me van a poner el ejercicio. Recuerden que el ejercicio se encuentra el periodo de crecimiento para cultivos en la estación o el municipio que les haya asignado. Recuerden que esta asignación se las mandé al grupo y allí viene para cada compañero qué lugar les tocó. Y muy bien, estos son los cálculos que yo hice para la barca. ¿Qué fue lo que hice? Es un cuadrito. Igual, lo obtuve de Excel. Bueno, aquí esta gráfica me está tapando ahorita, pero miren. Nomás igual es seleccionar, copiar y nos lo llevamos a Word. Es cuestión de darle formato igual para que se vea aquí lo más visible posible. Después, lo que es importante, la interpretación de estos resultados y la determinación del periodo de crecimiento para la estación que les haya tocado. ¿Qué es lo que hice yo? Igual copié en mi gráfica que saqué en Excel. En mi caso es esta, que ya le di formato a las líneas, ya le puse qué significa la gráfica, el título, los ejes verticales, el eje vertical qué significa, el eje horizontal también qué significa. Igual la seleccionamos, damos control C, nos la llevamos a Word y la pegamos. Aquí qué fue lo que hice, nada más estoy indicando con líneas o flechas la duración de mi periodo de crecimiento, que en este caso para mi ejemplo que les estoy mostrando, la barca Jalisco, es de 136 días. Con estas líneas punteadas estoy seleccionando o estoy más bien señalando que es el inicio de mi periodo de crecimiento, que tiene una fecha del 5 de junio, y esta otra línea roja punteada de igual manera indica el fin de mi periodo de crecimiento, que para este caso es el 20 de octubre. ¿Qué más señalé? Nuestro periodo libre de heladas. En mi caso a mí me salió un periodo libre de heladas para la barca de 266 días. Igual con esta línea azul punteada estoy marcando cuándo es mi última helada, que es el 1 de marzo. Y de este otro lado, cuándo es mi primera helada, que sería el 22 de noviembre. Tenemos que señalar aproximadamente. Recuerden que aquí lo más nos separa por meses, pero depende ya del día que sea, pues más o menos ustedes van a poner la línea punteada. Por ejemplo, aquí es el 1 de marzo, pues es justamente donde comienza marzo. Para este caso es 22 de noviembre, es casi ya finales de noviembre, pues la puse aquí señalando ya a finales de noviembre. Ya en este cuadrito igual indico, señalando que todo este periodo es mi periodo libre de heladas, que dura 266 días, y en este otro caso, la duración del periodo de crecimiento con respecto a humedad es de esta longitud y es de 136 días. Es bien fácil. ¿De dónde vamos? Bueno, incluso ya tienen aquí las líneas punteadas o estas flechas que las pueden usar, pero si no las pueden usar, bueno, ¿de dónde las vamos a sacar? Nos vamos a insertar
Aquí en formas viene todo eso. Por ejemplo, esta es la flecha. Bueno, una flecha sin dirección, digamos, sin punta, y esta punteada. Ya donde la vamos a, por ejemplo, como hice yo para que fuera punteada aquí, en formato de forma, nos vamos y aquí nos da diferentes opciones. Tanto grosor, aquí líneas punteadas, línea continua, con flecha, doble flecha. Ya allí ustedes le dan formato, le ponen el color igual aquí el que quieran. Le pueden dar el color que ustedes quieran. Yo para señalar el periodo libre de lados usé el color azul y el periodo de crecimiento con respecto a la humedad usé el color rojo. Ya de ustedes depende qué color quieran usar. Lo más vistoso que se vea posible, lo que más les agrada a ustedes. Es así de sencillo. Si a ustedes se les hace muy complicado hacer esto, poner estas líneas en Microsoft Word, bueno, lo pueden imprimir la gráfica y señalarlo con colores, con lápiz, no sé. Si esa es la manera que se les facilite más a ustedes. Pero Word te permite hacer todo esto y es para mí muy sencillo. Muy bien, aquí finalmente lo que vamos a hacer es interpretar estos resultados, donde describo cuánto dura en mi periodo de crecimiento. Bueno, aquí lo pongo entre letras negritas, que para esta estación yo obtuve un periodo de crecimiento normal. ¿Por qué? Recuerden que aquí en los tipos de periodo de crecimiento al que se parece es a este. Si ustedes se parece a este o a este, incluso que sea húmedo todo el año o seco todo el año, ustedes ya me van a decir allí de manera verbal qué tipo de periodo de crecimiento encontraron para esa estación meteorológica determinada que les haya tocado. Lo demás es poner lo que ya nos dio en los resultados, que tiene un periodo de crecimiento que dura 136 días, el cual comienza el 5 de junio, termina el 20 de octubre. Por lo que esto ustedes sí me lo pueden investigar. Cultivos óptimos para el aprovechamiento de ese periodo de crecimiento. Para este caso de la barca podría ser maíz, sorgo, garbanzo e incluso hortalizas de fruto. ¿Dónde pueden sacar ustedes esa información? Se meten, no sé, si les tocó Tepatitlán, cultivos que se producen en Tepatitlán. Y ya en Google ahí les va a dar los principales o la mayoría de cultivos. Después, ¿qué vamos a describir? De cuánto es nuestro periodo libre de heladas. Para este caso yo obtuve 266 días. Aquí escribo cuál es la fecha de la última helada y la fecha de la primera helada. Por último, el periodo de crecimiento efectivo, recordando que es la sobreposición del periodo de crecimiento húmedo más el térmico. Acuérdense que uno es debido a la humedad y el otro a temperatura. Por eso calculamos las heladas. Pongo cuánta duración tiene este periodo. Para mi ejemplo me dio 195 días y pongo las fechas de inicio y término. Para este caso 11 de mayo y término el 22 de noviembre, donde ya existe la probabilidad de la primera helada. Y con esto terminarían ustedes su gráfica. Aquí les agrego la bibliografía consultada para esta práctica, pues que ya viene, ustedes aquí no le tienen que cambiar nada, eso ya es fijo. Entonces prácticamente lo que ustedes me van a cambiar es desde aquí, de nuestros datos, que ustedes obviamente van a tener otro municipio o otra estación meteorológica, los datos de localización geográfica y altitudinal. Después nuestros datos, que son los que tenemos en Excel, nuestros cálculos que igual hicimos en Excel, y por último nuestra gráfica ya interpretada. Y ya, sería todo lo que tienen que hacer. Obviamente yo les voy a anexar este archivo como ejemplo en Word. Les voy a anexar también este PDF, que es el donde vienen las estadísticas climatológicas para todas las estaciones que existen en nuestro estado de Jalisco. Y por último, este formato en Excel, que es donde van a hacer los cálculos. Les voy a anexar todo esto y bueno, ya van a poder ustedes observar este video con tiempo, por si tienen dudas, para que lo vayan haciendo detenidamente paso a paso. Y si tienen alguna duda, pues bueno, ya sería cuestión de que me consultaran, estoy allí a la disposición.